Bueno, buenos días. Estamos el día de hoy con nuestro podcast titulado El Capricho de Política Exterior. Como ya se podrán imaginar con el título, el día de hoy vamos a estar analizando cómo en muchas ocasiones los caprichos, personalidades, diferentes rasgos de los mandatarios pueden llegar a afectar su política exterior y, como no, esto cómo configura el sistema internacional. El día de hoy, quien les habla, Brenda Roa, estudiante de negocios, compañera de su clase. Estamos también con Nicolás, también compañero de la clase. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Brenda? Bien, muy bien. Muy emocionados por empezar este podcast. Total, hay mucho de qué hablar. Y también, como nuestro invitado especial, tenemos el día de hoy al profesor César Niño, profesor de la Universidad de La Salle. Hombre, ¿cómo estás, César? Brenda, Nicolás, muchas gracias por la invitación y yo también tuve un capricho esta mañana y fue un postre que me han traído ustedes muy generosamente a estas horas de la mañana, así que gracias por la invitación y bueno, un placer conversar con ustedes. Un capricho de vez en cuando no está mal, pero el problema viene ya cuando los mandatarios les gusta hacer caprichos todos los días con sus naciones, que es diferente. Entonces, bueno, estaría interesante empezar, ¿por qué no? Creo que con uno de los mandatarios de los que más vamos a hablar en todo este podcast, que sería Donald Trump. Este creo que ha dado muchísimo de qué hablar inclusive diría que desde antes de que tomó el puesto en la Casa Blanca recién en enero. Entonces creo que estaría interesante analizarlo. Nicolás, ¿cómo ves a Donald Trump? ¿Cómo lo describirías? Pues Donald Trump tiene unas características particulares. En sus discursos podemos ver que un tono de narcisista en contra de la migración, ya que considera que pues, la migración ilegal especialmente es la que está afectando pues, la economía de los Estados Unidos. Pero en el transcurso de estos meses, desde que llegó a la Casa Blanca, hemos visto una serie de actuaciones probablemente no tan esperadas, inicios de guerras comerciales, discursos y pues nada, a la expectativa de qué es lo que puede llegar en el resto de su mandato. César, quiero escuchar tú qué opinas de todo este actuar sistémico que está llevando Donald Trump, que me atrevería inclusive a decir que creo que lo lleva planeando desde su primer mandato. Siento que ese primer mandato fue como una prueba de, ok, ¿hasta dónde puede empujar esto para llegar con todo en el segundo mandato? ¿Qué opinas al respecto? Es verdad, yo creo que el personaje Donald Trump es un sujeto que se ha inspirado en otros expresidentes estadounidenses. Uno de ellos es William McKinley, presidente de Estados Unidos al final del siglo XIX, que también tenía unos aires lo suficientemente proteccionistas, pero también al mismo tiempo lo suficientemente expansionistas. Son estas contradicciones discursivas que en muchas oportunidades vamos a darnos cuenta cómo el presidente Donald Trump ha logrado construir y tejer una narrativa lo suficientemente peligrosa para la estabilidad del mundo o peligrosa para el orden internacional contemporáneo y por supuesto como una suerte de sujeto que le ha dado una patada a la escalera para que se caiga todo al suelo y que el orden evidentemente empiece a fracturarse. Si miramos un poco la forma y el discurso del Donald Trump 1 con el Donald Trump 2, es decir, de cuando gana en el 2016 que gana en el 2024, en noviembre de 2024, y asume en pleno ejercicio el 20 de enero de 2025, nos damos cuenta que es un sujeto que ha tenido unos tintes lo suficientemente parecidos a un modelo autocrático, autoritario, y su discurso se parece más al de Vladimir Putin que al de cualquier discurso de un líder democrático. Y estamos hablando del líder del mundo libre que cada vez deja de ser libre y cada vez deja de ser líder. Y eso pues nos lleva, seguramente lo conversaremos en un par de minutos más adelante, lleva incluso a una narrativa lo suficientemente, lo decías tú, Nicolás, a propósito de las guerras comerciales, pero también sobre la expansión de anexarse Groenlandia, de tener presente una tropa militar, por ejemplo, en el canal de Panamá, y pues no hay nada distinto a la hipótesis del Anschluss. Si recuerdan muy bien ustedes, en la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, el Anschluss fue la idea de anexarse a los alemanes, o la idea de Hitler de anexarse, después de la conferencia de Múnich de 1938, anexarse Checoslovaquia. La idea de anexarse, en esta oportunidad anexarse Groenlandia, pues parecía ser que es toda una suerte de estímulos de un gran dictador, estímulos de un gran autócrata, y por supuesto que su narrativa se parece mucho a la de los dictadores que tanto dice detestar. Interesante, porque, bueno, siento que por sí creo que el propósito de Donald Trump con todo esto es volver a colocar a Estados Unidos como el centro del mundo, pero realmente me pone a pensar
o sea, no se dará cuenta que a lo mejor esas políticas tan agresivas que está generando lo que están haciendo es alejarlo del mundo al contrario. Es cierto, yo también veo una gran contradicción en la tesis de Donald Trump de hacer a América grande otra vez. Además, la pregunta es ¿cuándo lo fue? ¿Es lo suficiente? Estados Unidos nunca... No, sí lo fue, pero Estados Unidos, si lo vemos así, Estados Unidos nunca ganó ninguna guerra. No, la Primera Guerra Mundial no la gana Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial no la gana Estados Unidos, la guerra en Vietnam no la gana Estados Unidos, la guerra en Afganistán no la gana Estados Unidos, y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra. Si nos ponemos a ser lo suficientemente objetivos, la Segunda Guerra la ganan los soviéticos, y de hecho tienen mucha más tesis a propósito de quién podría liderar de alguna otra forma un nuevo orden internacional, quienes han ganado las guerras, si nos vamos a una discusión exclusivamente militarista, digamos. Ahora, otra cosa es que tenga el ejército más poderoso del mundo, de acuerdo, que tenga las 7 flotas parqueadas en los diferentes océanos del planeta, de acuerdo, y que un soldado de Estados Unidos pueda estar en 20 minutos en cualquier punto de la Tierra, de acuerdo, esa es otra discusión. Pero sí es verdad que los diseños de política exterior en esta administración Trump está buscando, y estoy de acuerdo con lo que tú decías, Brenda, de una gran contradicción de ser América grande otra vez cuando estás pateando a tus aliados. Y cuando está renunciando al mundo. Yo veo más bien es una suerte de renuncia al mundo. Estados Unidos está renunciando al orden que alguna vez construyó. Le aprietan las instituciones internacionales que diseñó a su medida. Pareciera ser, piensen en la metáfora de un sastre, ¿no? Es cuando ustedes van al sastre, cuando ustedes van a alguien que les haga la ropa, parece ser que la ropa ya no está a su medida y le incomoda, le tranca la circulación, mucha ropa que le queda apretada y necesita deshacerse de esas prendas. Parecido a esto, digamos que es lo que pueda que esté ocurriendo con la política exterior de Estados Unidos y volviendo otra vez a una suerte de ver que todo el mundo es un enemigo de Estados Unidos. Lo que no es Estados Unidos es una suerte de antítesis y la narrativa de amigo-enemigo, ¿no? Una suerte de amigo-enemigo en el que América Latina, por ejemplo, vuelve otra vez a ser el patio trasero de los Estados Unidos, donde los migrantes, independientemente de su estatus como migrante, pues siempre van a ser migrantes y siempre van a ser los otros, nunca van a ser un nosotros, digamos, ¿no? Y la idea y narrativa de que todo migrante es un potencial criminal, ¿no? Y por eso lo que está haciendo con tratos, ¿no? Con sus amigos más cercanos, en términos de aliados más cercanos en la política criminal estadounidense, por ejemplo con Nayib Bukele en El Salvador, de que por favor se lleven todos los criminales y los metan a las megacárceles sin un juicio justo, sin un proceso penal justo, pues evidentemente es una arbitrariedad y una violación de derechos humanos por doquier. Esto, si lo ven así, repercute no solamente en el diseño de política exterior de Estados Unidos, sino también incluso cómo va a incentivar un antiamericanismo en la población latinoamericana, inclusive europea. Yo no he visto un presidente de Estados Unidos que hable con el nivel de odio frente a los europeos, por ejemplo, cuando Estados Unidos es hoy, gracias en buena parte a lo que ocurre con Europa, su aliado casi que natural, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, y con quien de alguna u otra forma construyó las reglas de juego del mundo contemporáneo, las reglas, los regímenes internacionales y la gobernanza global contemporánea. Entonces yo creo que sí, hay una suerte de... Estados Unidos está construyendo hoy un antiamericanismo natural, es decir, es el propio artífice y el propio protagonista de los sentimientos antiamericanos. Y también es un gran peligro ver que la migración nunca es ilegal, la migración es o irregular o es regular. Y este señor está haciendo la propuesta de que cualquier migración, independientemente de si es regular o irregular, sea catalogado como un asunto de amenaza a la seguridad nacional. Profe, como ustedes lo decían y junto a Brenda, es interesante ver esto porque pues Donald Trump nos dice que quiere volver a ser América grande de nuevo, pero pues como vemos la forma en la que lo está haciendo no es la mejor. Hace poquito me planteaba de que como está actuando, lo más probable es que haga más enemigos que amigos. Como usted recientemente lo mencionó, el concepto teórico de amigo-enemigo de Carl Smith, el cual es que, pues, si no es mi amigo, es mi enemigo, ¿sí? O sea, es uno o el otro. Y mi enemigo es objetivo de destrucción. Exacto. Entonces, acá el primer enemigo que vemos de Estados Unidos es la migración. Desde sus discursos para la presidencia plantea que está en contra de la migración. Y lo segundo que podemos ver como enemigo de Estados Unidos es aquellos quienes no obedecen a Estados Unidos. Como lo vimos en el caso de Colombia, cuando el presidente Petro le contestó, o bueno, no quería recibir a los migrantes, a los reportados. Ahí de una vez Estados Unidos amenazó de que si no obedecían, tenían como consecuencias aranceles. Entonces es interesante porque está usando como que lo que le queda de su figura de hegemón para hacer lo que él quiere. Pero pues lo más probable, en mi opinión, es que va a llegar en un punto en que todos los países van a estar en contra de Estados Unidos, como usted acaba de mencionarlo con el
antiamericanismo. Pues mira, Nicolás, yo no sé si todos los estados, todos los países estén en contra de Estados o vayan a estar en contra de Estados Unidos, pero por lo menos sí las ciudadanías informadas pueda que sí estén en contra de las políticas estadounidenses. Cuando tú tocas el tema de el gobierno colombiano en su impasse de hace más o menos un mes y medio con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la Casa Blanca, recordemos cómo sucedió el evento. Es que también hay que tener en cuenta un poco desde el otro lado de la moneda, y es el presidente colombiano Gustavo Petro a las 3 de la mañana saca un trino por los canales no oficiales de la diplomacia, ¿no? Por los canales que evidentemente pareciera ser que son alternos y alternativos a la política exterior, que también se parece mucho Petro a Trump en las formas como se refieren a sus adversarios políticos, en la forma como despotrican de alguna u otra forma de sus antítesis ideológicas. Pero volviendo al caso, recordemos cómo el presidente Petro se niega por mensaje, por un post, un trino de X, mejor dicho, se niega a recibir a unos ciudadanos colombianos que vienen en un vuelo militar estadounidense siendo deportados. No es la primera vez que ocurre que vienen vuelos militares estadounidenses o vuelos, digamos, provenientes de Estados Unidos con ciudadanos colombianos deportados. Ocurre desde hace muchos años. No es la primera vez, es decir, no es que se lo haya inventado tampoco el presidente Trump de deportar, pero sí es la primera vez que el Estado colombiano, en manos del presidente, se niega a recibirlos. Claro, la narrativa del presidente Petro fue que se estaban violando los derechos de los ciudadanos colombianos, pero resulta que también es cierto que el presidente Petro, al negar la entrada del avión, estaba también violando los derechos de los ciudadanos colombianos. Luego hay una doble violación de derechos humanos a los ciudadanos colombianos, si es que es así. Si es que es así que el gobierno estadounidense estaba violando los de los ciudadanos colombianos. Por reglamentación y por protocolos, todos los deportados llegan esposados. Eso no significa que se estén violando sus derechos. Significa que evidentemente hay una suerte de protocolos y que hay unos convenios con Colombia precisamente para el tratamiento de los deportados. Ahora bien, el presidente Petro responde que no los va a recibir, se devuelven los aviones a Estados Unidos y horas después, 1 hora y media después, 4:50 de la mañana, hora colombiana, el presidente Donald Trump anuncia que va a subir aranceles a Colombia, que le va a quitar la visa al presidente colombiano, a su familia, a todo el gabinete y a todo el partido de gobierno, es decir, al pacto histórico. Evidentemente, uno podría decir quién está jugando a lo que tú decías, ¿no? Como quién es de verdad, quién se está metiendo con quién, ¿no? Y como en España dicen, no le piques los huevos al toro, ¿no? Es decir, le estás picando los huevos al toro. Eso está significando de otra manera que evidentemente la embestida va a ser hay que saber el lugar en el mundo en el que nos corresponde. Hay que saber que nuestra Cancillería, si se dieron cuenta ustedes, mientras tanto, en ese momento el canciller era Luis Gilberto Murillo, mientras estaba tratando de asumir la Cancillería la señora Laura Sarabia y el embajador García Peña en Washington, todos reunidos en el Palacio de San Carlos tratando de manejar la crisis. Mientras tanto, el presidente seguía trinando sin control. Luego, también hay unas formas interesantes de ver la política exterior colombiana a propósito de ese caso. Y es que ese caso nos llevaría a entender que Colombia fue el primero con el que Estados Unidos a su mes y un par de días de haberse posesionado después del 20 de enero de 2025, pues evidentemente Estados Unidos nos tomó como ejemplo hacia el mundo diciendo, si no hacen lo que yo digo, evidentemente llevan del bulto, perdón la expresión. Y eso es algo interesante porque el presidente Donald Trump tiene una política exterior transaccional. Es una política exterior en que si estás conmigo, acepta mis tratos y si no, te pateo, ¿no? De transacciones comerciales. No es una política exterior estratégica. Bueno, aquí ya me gustaría meter inclusive quizá a la mesa un tercer actor que siento que es interesante llamar a la discusión, que es Xi Jinping y la política de China. Porque, bueno, creo que ya definitivamente estamos de acuerdo con que la estrategia que está usando en este momento Estados Unidos y Donald Trump lo único que va a hacer es terminar de eliminar el concepto de hegemón que se tenía. Pero la pregunta es, bueno, yo veo a China como un posible futuro hegemón. Por ejemplo, pues al momento en que empezó esta guerra arancelaria, China con los países de Latinoamérica empezó a hacernos ojitos. Empezó como, hola, ¿cómo estás? Te veo como bonito. Empezó con toda esta maquinaria supremamente estratégica, muy diplomática, muy política, que creo que es muy característico de Xi Jinping. Si hablamos de líderes políticos, yo veo a Donald Trump con un megáfono gritando órdenes a todo el mundo y Xi Jinping por detrás pasando papelitos para ganar un círculo de influencia interesante. Entonces, bueno, ¿cómo consideras que China se vería beneficiada de toda esta guerra arancelaria que Trump se está armando con todo el mundo y qué crees que le haría falta para terminar de posicionarse como quizá el posible futuro hegemón? ¿Sabes una cosa, Brenda? Yo creo que China en este momento
estoy de acuerdo contigo que está aprovechando como los espacios vacíos a los que está renunciando, o los espacios a los que está renunciando Estados Unidos, pero no es de ahora, sino que viene de vieja data. Es decir, China viene construyendo una forma de influencia global muy diferente a la forma de influencia estadounidense. Mientras China hoy es una potencia indiscutible regionalmente hablando en Asia, Estados Unidos es una potencia discutible en el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que el mundo de hoy, así como existen recesiones económicas, creo que hay una recesión geopolítica. Hay una gran recesión geopolítica a propósito de que no creo que en este momento haya un hegemón consolidado. Ni los chinos, ni los gringos, ni los rusos, ni los europeos en sí mismos como bloque de Unión Europea. Yo creo que hay una ausencia de hegemonías. Y por eso, mientras hay una ausencia de hegemonías, es que están buscando las potencias, como estos actores que estoy mencionando. No toda potencia es una hegemonía, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que todas estas potencias están buscando un reacomodamiento para ubicarse por encima del otro. El caso con China es importante mencionarlo, y es que China viene planteando una estrategia muy curiosa, inclusive desde la fundación de la República de China, ¿no? Buena parte del siglo XX fue evidentemente eso, después de Mao y después de todos los planes de las políticas exteriores en plural de China, inclusive con Deng Xiaoping. Recuerden ustedes la famosa frase de un país, dos sistemas, no importa el color del gato con tal de que case ratones, hacía referencia a que evidentemente hacia adentro China es un sistema y hacia afuera es otro. Y ahora bien, con los diferentes presidentes y líderes del Partido Comunista Chino que han ocurrido, que han estado en el liderazgo de la República Popular de China, pues tenemos también unos grandes momentos muy interesantes y muy complejos. Y uno tiene que ver incluso con la forma en la cual China ve al mundo y la forma como el mundo ve a China. Yo creo que todavía no es muy claro cómo vemos a China. Todavía nos parece, lo que tú decías, un actor atractivo, un actor que llama la atención porque no es Estados Unidos, porque no es Europa, porque no son los rusos, y porque la cultura de alguna u otra manera china nos parece muy atractiva por lo milenario y por efectivamente la filosofía confucionista. Todo ese tipo de dinámicas está muy bien, pero también hemos perdido en el horizonte que China también es una potencia violadora de derechos humanos. China también tiene un gran problema en una zona que evidentemente con la etnia uigur. Recordemos que China tiene dos grandes etnias, a pesar de que es multiétnico. China tiene dos grandes etnias. Ustedes ven a las personas en China que son las que tradicionalmente y famosamente vemos con los ojos rasgados, perdón la expresión, pero bueno, no quiero hacer apología al racismo ni mucho menos, pero son estas personas que tienen los ojos rasgados versus una etnia que es la etnia uigur, que es la etnia que no se parece al chino tradicional que tenemos en nuestra cabeza. Esta etnia uigur está siendo también perseguida por el régimen de Xi Jinping, está siendo perseguida no solamente por el régimen para expulsarlos de China, no los reconocen como chinos, sino que también los meten en campos de concentración dentro de China. China también tiene una propuesta negacionista sobre la existencia de Taiwán, algo muy parecido a lo que está ocurriendo hoy con Rusia y Ucrania, guardando las proporciones geopolíticas, guardando la historia geoestratégica del momento, pero también es verdad que China tiene muchos peros y muchos contras por si quiere liderar un mundo como el de ahora. Lo que pasa es que China sí está tratando de liderar un bloque que ustedes seguramente conocen, que es el famoso BRICS. Está tratando de liderar un bloque con los rusos para un nuevo diseño institucional, inclusive saliéndole al paso al dólar y al euro, y saliéndole al paso a las instituciones internacionales que se crean en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo veo un China evidentemente muy peligroso, precisamente porque los chinos, a diferencia de los Estados Unidos, tienen una política imperialista desde el comercio. Y esa política imperialista desde el comercio, pues precisamente también lleva a repensar un poco si efectivamente es una política depredadora. Hoy China es una potencia comercial, ¿de acuerdo? No es militar, no es una potencia militar hegemónicamente hablando, como lo vemos, evidentemente es mucho más poderosa que muchos estados, pero recordemos también un poco de lo que sucede alrededor de las políticas de Xi Jinping con el consenso de Beijing, que a diferencia del consenso de Washington del año 89 y 90, el consenso de Washington tenía que ver cómo todas estas esas economías latinoamericanas se sumaban como el proyecto estadounidense. Pues aquí el consenso de Beijing de 2004 en adelante y el Belt and Road, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, es una forma de transformación del mundo a propósito de los intereses chinos para satisfacer evidentemente a la economía china. Recordemos también un poco el tema medioambiental, el asunto con el comercio, con las patentes, con la propiedad intelectual, que evidentemente no hay mucho de saludable en ese tipo de aspectos, digámoslo así. Como podemos evidenciar, pues China es característica como de su política de soft power, de verse atractiva hacia otros países. Y respecto al bloque económico, los BRICS, acá vemos que este bloque tiene como principal función derrocar al dólar, la hegemonía estadounidense. Y pues, qué mejor manera de China de hacerlo que creando un nuevo bloque y como que
viéndose más atractivo que otros bloques como la Unión Europea, acá en América Latina, Mercosur, entre otras. Y pues yo considero que China lo que quiere es, primero, en la parte económica, reemplazar al dólar. No sé si lo quiera con el won. El yuan. No sé si lo quiera con el yuan o con una nueva moneda, pero pues principalmente en eso, y en segundo, pues en ejercer más influencia. Como mencionó Brenda, recientemente, en los últimos años, ha aumentado su inversión en América Latina. Creo que la más reciente es la de Perú, con el puerto que está construyendo. Sí, pero déjame anotar una cosa ahí interesante. Yo no estoy tan seguro que los BRICS no son un bloque regional per se, porque no son regionales, es decir, sus distancias geográficas son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son más bien un foro de discusión donde se están buscando anexar otros estados, otras naciones, para sumarse a la propuesta BRICS. Pero yo creo que Estados Unidos busca que China sea una potencia regional, pero no una potencia mundial. A Estados Unidos le conviene que China sea una potencia regional porque controla los problemas de Asia, ¿no? Y a Estados Unidos evidentemente no le va a convenir que China sea una potencia más allá de lo regional, digamos un poco más global, precisamente por los problemas de interferencias económicas, interferencias de influencia que seguramente pueden ocurrir. Si tú lo revisas, hay algo muy interesante, y es que China ha empezado a comprar territorios en África y en América Latina para la plantación de arroz, por ejemplo. En Bolivia es un gran caso, y el resto de África también. También patrocina mercenarios en África. Luego también es protagonista de los conflictos africanos. Por eso es que en esta oportunidad creo que las potencias todas tienen rabo de paja. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero creo que en este punto ya no hay estado que no tenga algo que se le pueda reprochar totalmente. Pero siento que también China ha hecho muy buen trabajo metiendo el polvo debajo del tapete. Todo el mundo sabe todas las canalladas que ha hecho Estados Unidos frente a derechos humanos, todas las canalladas que está cometiendo Rusia con Ucrania. Israel con Gaza. Israel con Gaza totalmente, o sea, todo el mundo está de acuerdo con que es el genocidio palestino. De acuerdo. Y bueno, no cabe en la cabeza. De acuerdo. Pero China ha hecho muy buen trabajo metiendo toda la mugre de lo que ha pasado con Taiwán y con sus etnias nativas debajo del tapete. Sí, eso se explica por el tipo de régimen político que es, por el hermetismo político que tiene el régimen de Xi Jinping, y no solamente Xi Jinping, ¿no? De los que lo antecedieron. Porque esto no es un asunto nuevo, digamos, desde Mao, incluso la guerra popular prolongada, la guerra de posición, el gran salto adelante y la revolución cultural, que fue todo menos cultural. Pues no hay una revolución cultural donde se queman libros, pues creo que no es tan cultural que digamos. Pero también es verdad que los sistemas de inteligencia de protección de seguridad nacional de China son muy efectivos, y es que controlan los medios de comunicación, controlan las redes sociales, controlan la prensa. Entonces lo que vemos en en nuestro país, en Colombia o en América Latina, o lo que se percibe de China en estos lados no orientales, pues parece que es un China atractivo comercialmente, a los inversores les gusta porque evidentemente van a venderle a 1.000 y pico de millones de habitantes, suena muy atractivo, pero resulta que detrás de esa gran atracción se esconde un gran telón oscuro que evidentemente es importante discutir. Y mira que también ahora que mencionamos el BRICS, aprovechándome meto por el lado del BRICS, me gustaría conocer tu opinión sobre Rusia en este momento. Por ejemplo, ¿tú crees posible que Rusia llegue a ser efectivas estas amenazas que ahora está, ha estado propinando contra todo Occidente últimamente, con temas nucleares, militaristas y demás? Yo veo un Vladimir Putin dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por mantener su propuesta de destruir Ucrania. La personificación del fin justifica los medios. Más que el fin justifique los medios, yo creo que es la banalidad del mal. Así a lo Hannah Arendt. Es decir, nos hemos dado cuenta que Vladimir Putin es un sujeto que le conviene mucho un Donald Trump en la presidencia. Le conviene porque Donald Trump está renunciando al mundo. Donald Trump, por más intenciones que tenga de construir un acuerdo de paz pues, lo curioso es que Donald Trump propone un acuerdo de paz para Ucrania sin contar con Ucrania, y lo plantea entre Putin y Trump. Cuando el principal protagonista no está presente en la mesa, pues creo que no es un acuerdo. La propuesta de una tregua de 30 días de cese al fuego, evidentemente todos quisiéramos que eso ocurriera, pero en esta oportunidad, si tú me lo preguntas, yo creo que la mejor solución es armar a Ucrania, y que Ucrania evidentemente tenga las mejores defensas militares y las mejores ofensivas militares, precisamente porque está en riesgo la existencia de una nación. Ahora bien, Putin tiene la visión del último zar de Rusia, tiene una visión revisionista muy similar a la de Xi Jinping, una muy similar también a la de Donald Trump. Luego, los tres se parecen mucho, a pesar de que uno haga parte supuestamente del líder del mundo democrático, hablando de Donald Trump, cada vez menos democrático, y se parecen los tres en sus estilos autoritarios de administrar no solamente sus políticas domésticas, sino su forma de hacer política exterior. Vladimir Putin lo veo entonces como un sujeto que le conviene el acuerdo que plantea Estados Unidos, porque le conviene a él porque gana tiempo.
no le conviene a Ucrania un acuerdo de paz en este momento, porque el acuerdo diseñado en este momento que le conviene a Putin es un acuerdo en el que básicamente le sugieren a Ucrania que deje de luchar. Si Ucrania deja de luchar, Ucrania desaparece. Si Rusia deja de luchar, Ucrania existe, Rusia existe. Ucrania no es una amenaza para Rusia, mientras que Rusia es una amenaza para Ucrania y por ende es una amenaza para el resto de Europa. Yo sí estoy en la tesis en la que evidentemente la mejor forma de contener la expansión rusa, evidentemente va a ser un ingreso a la Unión Europea por parte de los ucranianos y una posibilidad de ingreso a la OTAN de Ucrania. El problema es que Ucrania no puede entrar a la OTAN en este momento porque está en guerra y la cláusula evidentemente le prohíbe que entre en condiciones de guerra. Pero sí veo creíbles las formas en las que Rusia está haciendo la forma más avasalladora de eliminar a sus adversarios. Hay algo que se denomina en relaciones internacionales la guerra híbrida. Y esta guerra híbrida está siendo implementada por Vladimir Putin, donde todas las formas de lucha son aceptadas y son válidas. Recordemos que ha hecho un acuerdo estratégico con Corea del Norte para que Corea del Norte ponga soldados norcoreanos a luchar en territorio ucraniano. Pero también al mismo tiempo usa mercenarios. Acuérdense de lo de Prigozhin, que estuvo en algún momento a punto de dar un golpe de estado al inicio de Vladimir Putin hace algunos años. Pero también al mismo tiempo hay una guerra cibernética, al mismo tiempo hay una guerra energética, al mismo tiempo hay una guerra de información. Es decir, todas las formas para destruir lo que sea. Entonces, lo que voy con todo esto es que ningún acuerdo va a detener a Vladimir Putin. A los dictadores les gustan los acuerdos, les gustan los pactos porque es seducible para ellos, porque son más fáciles de violar, les apetece violar los acuerdos. Un acuerdo, un pacto, un tratado no es un instrumento para contener a un modelo autocrático. ¿Cuál dirías que sería este método para contener un modelo autocrático? Pues yo creo que a propósito de Vladimir Putin, yo creo que la única opción es que haya una reestructuración interna dentro del Kremlin, que no lo veo tan probable, o la última es aguantar a Putin en la contención militar en su frontera más inmediata, con Polonia, con Ucrania y por supuesto con Bielorrusia. Yo creo que hace algunos días unos 600 académicos firmaron una propuesta de cómo solucionar esto, y entre otras aparecía hacer que se celebren elecciones libres en Bielorrusia. Bielorrusia es también un aliado, pues no sé si aliado, pero sí es un instrumento de la política exterior rusa en el continente europeo. Recordemos a Lukashenko, que se ha robado las elecciones N mil veces. Pero sí es verdad que aislar a Vladimir Putin puede ser una de las mejores opciones, aislarlo no solamente diplomáticamente, sino militarmente. Y a veces se contempla la opción militar, evidentemente no de hacerle la guerra, mejor dicho, no de ir por Vladimir Putin en el Kremlin. Ese es un plan que está haciendo el presidente Zelensky, porque es una legítima defensa. No estoy tan seguro hasta qué punto sacar a Vladimir Putin del gobierno sea la solución, porque hay otros tantos que lo apoyan y que efectivamente puede desencadenar una guerra global, una guerra total. Yo estoy seguro que esto no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera gran guerra global, ¿no? Y esto, digamos que una forma de tener a las autocracias, evidentemente en esta oportunidad sería que se fortaleciera Europa, que Europa deje de depender de Estados Unidos, deje de depender energéticamente de los rusos y que Europa tenga una autosuficiencia estratégica. Recientemente hubo una noticia de que Europa iba a aumentar su presupuesto en defensa, sí. Pues yo considero que es importante para Europa dejar de depender de Estados Unidos. Tanto en la Primera Guerra Mundial tuvo que entrar Estados Unidos para apoyar a Europa. Y en la Segunda Guerra Mundial pues también tuvieron que depender de ellos. Pues es como importante defender lo que es de ellos, ¿sí? Pues no depender de otros, sería lo primordial. Respecto a lo que mencionó entre el acuerdo que quería hacer Estados Unidos y Rusia de un acuerdo de paz, me recordó al Tratado de Versalles, cuál es uno de los tratados desiguales de que Alemania era la culpable y no estuvo presente para, por así decirlo, asumir las consecuencias de la guerra. Entonces, lo más probable acá es que Ucrania acabe perteneciendo a Rusia, o de que se desate la guerra y que quede en las manos de, por así decirlo, del destino, de quién es el ganador. Yo no creo que sean esas dos opciones en blanco y negro. Yo creo que hay una tercera y una cuarta opción, por lo menos entender que esto puede ser un conflicto congelado. Muy similar a lo que está pasando hoy entre Corea del Norte y Corea del Sur, y es que la guerra sigue, no se firma un acuerdo de paz, pero es un conflicto congelado, ¿no? Como que se metió al refrigerador o al congelador y ahí quedó el conflicto. O lo mismo que está pasando con China y con Taiwán. Yo no estoy tan seguro que que el escenario previsible sea la absorción inmediata de Ucrania, por una sencilla razón, y es que estamos en un momento internacional muy diferente a lo que pasó en Crimea en el 2015, o a lo que pasó en Georgia y Osetia del Sur en el año 2008, totalmente distinto por el asunto de las comunicaciones. Me da la impresión más que en esta oportunidad el presidente Zelensky hizo algo que no estaba previsible para los rusos, y es que ha durado más de 26.000 horas en el poder. Después de la incursión de los rusos sobre Ucrania. Recordemos que al principio, ese febrero fatídico, ese 24 de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin, con el gran eufemismo de la operación militar especial, ingresa a Ucrania para tomarse Kiev, dice que se la va a tomar en 72 horas. En esta oportunidad nos damos cuenta que van más de 72 horas. Ya culminamos el tercer año de guerra.
eso significa que dentro de los cálculos de Vladimir Putin no estaba la resistencia ucraniana. Yo creo que en esta oportunidad que va a ser distintísimo todo precisamente por el apoyo europeo que hay sobre Ucrania y porque Zelensky ha hecho una diplomacia de la guerra muy interesante. Zelensky ha hecho periplos por América Latina, ha hecho periplos por Estados Unidos, ha hecho periplos por Europa para conseguir apoyo a propósito de lo que ocurrió en ese fatídico encuentro en el despacho Oval de hace algunas semanas entre Zelensky y Donald Trump, que parecía que Donald Trump era el portavoz de Vladimir Putin. Miércoles, o sea, esto es interesante. Creo que me quedó sonando mucho lo que dijiste al inicio de que tanto Xi Jinping como Putin como Trump se parece, porque me plantea la idea de si es necesario recurrir a hacer de esta manera para poder lograr tener un poder político interesante. Hay una diferencia entre los tres, y es que Donald Trump se va en unos años, cosa que no va a ocurrir con Trump, con Putin y con Xi Jinping. Es decir, los dictadores, lo que pasa es que Donald Trump no podemos decir que es un dictador porque llegó por vías democráticas y está en un estado democrático. Claro, muchos dictadores llegan por vías democráticas. Miremos cómo pasó en 1933 con Hitler, por ejemplo. Pero Xi Jinping y Vladimir Putin se mantienen en el poder, ¿no? Y están supremamente expectantes de cómo va a evolucionar la política estadounidense y cómo va a ser el desenvolvimiento de los Estados Unidos. Yo creo que aquí los tres se parecen en algo, es que tienen formas autoritarias de construir la política, pero se distancian en algo y es que el único que se va del poder pronto, pues pronto me refiero cuando termine su mandato, va a ser el presidente Trump. Mientras tanto, el mundo tendrá que lidiar con estos dos personajes que también no es que sean muy jóvenes, que digamos, Vladimir Putin también es un señor de avanzada edad que también lee al mundo desde el punto de vista de una agencia de inteligencia. Recordemos que Vladimir Putin fue un ex miembro de la KGB, la famosa, entre comillas, CIA, pero soviética en su momento. Y por supuesto, Xi Jinping tiene muchos cargos dentro de China, líder del Partido Comunista, presidente de la República Popular de China y por supuesto es el líder de inteligencia y jefe supremo de las fuerzas militares en China. Luego, tiene toda la información a su disposición. Estos tres sujetos me da la impresión que hay que buscar una alternativa por cómo hacerle un reequilibrio de poder en el sistema internacional. Yo creo que aquí la oportunidad la tiene Europa. La tiene Europa y la tiene Turquía también. Así como Israel en su momento también la tuvo, en este momento tiene las manos ocupadas haciendo lo que está haciendo en Gaza. Los turcos y por supuesto los europeos hoy tienen una gran oportunidad de reconducir de pronto la política internacional en este momento. Si ustedes se acuerdan, la inteligencia artificial de OpenAI, que es estadounidense, este año, hace un par de semanas, salió DeepSeek, ¿no? Que China, si se dieron cuenta, mientras ocurría esta tensión entre avatares Estados Unidos y avatar chino, Europa sabe hacer lo que siempre sabe hacer, y es regular, ¿no? Europa lanzó un régimen internacional de la regulación de la inteligencia artificial. La pregunta es ¿por qué Europa no lanzó su propia inteligencia artificial? Europa se preocupó más por regular lo que está pasando que por, evidentemente, o construir una competencia para los rusos y para los chinos y para los Estados Unidos. Así las cosas significa que Europa sigue estando preocupada por la regulación y por la gobernanza global. Y la gran pregunta es ¿qué va a tener unida? Y por primera vez parece que Vladimir Putin unió a toda Europa, ¿no? Cosa que no estaba presente hasta hace algunos años. Miren lo que está pasando con Marine Le Pen, ¿no? Le han abierto una investigación en Francia y no puede presentarse otra vez a las candidaturas en el Palacio del Eliseo. Y eso, por supuesto, va a generar muchas grandes incertidumbres sobre la política. Yo insisto en algo, Brenda y Nicolás, y es lo que les dije hace un rato. Yo creo que estamos en un momento de recesión geopolítica. Y es una recesión geopolítica de acomodos tectónicos. Después de que se termina una guerra, no siempre empieza un orden inmediatamente. La guerra en Rusia y Ucrania no ha terminado, que es una guerra de alcance global, es una guerra regional con alcance absolutamente global. Y yo siento algo que dijo alguna vez uno de mis historiadores favoritos, llamado Neil Ferguson, que lo que estamos viviendo después de 1945 hasta ahora parece ser un periodo entre guerras. Es muy probable que venga una gran guerra total. Es una gran probabilidad, como toda probabilidad. Yo soy un gran pesimista. Pero soy un pesimista muy optimista al mismo tiempo. Es decir, yo creo que el mundo no va por buen camino, pero estoy seguro que de alguna otra forma estas reconducciones nos van a llevar a repensar qué tipo de instituciones necesitamos urgente. Las instituciones de hace 80 años, del 45, no son vigentes para el mundo del 2025. Tanto así que, así como hay recesiones geopolíticas, también hay recesiones democráticas. El mundo cada vez está dejando de ser más democrático y están volviendo las autocracias a tomar el poder. Creo que ya para finalizar, ya me gustaría preguntarte sobre un concepto netamente tuyo, que me hablaron mis compañeros y me hizo muy interesante, que creo que sería como el cierre de oro, que es como lo que encierra, inclusive diría que todos estos líderes políticos, que es el concepto de patán político. Por favor, defínenos el patán político, ¿qué es? A ver,
Cuando hablo del patán político me refiero a este tipo de actores, por lo general hombres, de la política mundial o política internacional que evidentemente desconocen las reglas de juego y que al desconocer las reglas de juego evidentemente tienen unos comportamientos que sobrepasan las instituciones que los regulan. En otras palabras, si se dan cuenta cómo fue la campaña presidencial de Javier Milei, cómo fue la de Rodolfo Hernández en Colombia, cómo fue la de Gustavo Petro en Colombia, cómo fue la de Donald Trump en Estados Unidos, o cómo ha sido la de muchos otros tantos, tiene que ver que a través de las redes sociales los candidatos han logrado posicionar la incorrección política para ganar adeptos y ganar, por supuesto, seguidores. Cuando, si recuerdan ustedes muy bien a Javier Milei, el de la motosierra, ¿no? O ese famoso video que se hizo viral por las redes sociales, si mal no estoy, creo que fue por TikTok o por Instagram, no recuerdo muy bien cuál de las dos, creo que fue por TikTok, donde despachaba siendo candidato, decía cuáles ministerios se iban a acabar cuando él iba a ser presidente. Entonces, Ministerio de la Mujer, para afuera, Ministerio de Educación, para afuera, Ministerio no sé qué, para afuera. Es decir, era una suerte como de la motosierra, de peluquear y de machetear y de cortar de raíz lo que a la gente le interesa escuchar. Como Donald Trump diciendo todo, no sé si se acuerdan el último debate que tuvo con Kamala Harris antes de las elecciones, y es que los latinos, especialmente los haitianos, se estaban comiendo los perros y los gatos de los vecinos en Estados Unidos. Y con eso ganó las elecciones, con narrativas de ese tipo que a la gente le gusta escuchar porque se siente identificada con el patán. Lo que logramos concluir en ese artículo es que al ciudadano a pie le gusta el patán político para votar por un patán. Es que es supremamente populista. Es populista. De por sí, claro. Creo que, entonces, de pronto metiéndome un poco con el tema del concepto como tal de patán político, es necesario apelar a las emociones de la gente. Claro. Y es interesante porque todavía hay muchos teóricos que dicen que lo que es política, relaciones internacionales es netamente racional y es muy falso. Y lo que pasa es que yo creo que las emociones son muy racionales. Y ahí te tumbo la propuesta de la racionalidad distante de las emociones. No hay nada más racional que las emociones, porque tú eres racional. Pensemos que la racionalidad, ¿no? Costo-beneficio y todo ese tipo de cosas. Pero también, si nos damos cuenta, los líderes políticos también gobiernan a través de la ira. Hay un artículo que está a punto de salir que hice a propósito de la guerra en Ucrania pues entre Ucrania y Rusia, de la invasión rusa, y es la irocracia, y es cómo los gobernantes hacen la guerra o gobiernan a través de la ira. La ira como una emoción, pero también la racionalizan para tomar decisiones. Es decir, el discurso de odio es un discurso de ira, es un discurso evidentemente emocional, pero yo justifico mis emociones a partir de la racionalidad. Yo, a partir de la racionalidad, yo digo, listo, como es mi enemigo, amigo enemigo, Carl Smith, que tú decías hace un rato, Nicolás, pues evidentemente mi enemigo es sujeto de destrucción. ¿Cómo yo legitimo, a partir de la racionalidad, mi emoción negativa de destruir al otro? Pues nada, lo considero un enemigo político, hago de cuenta que efectivamente es un objetivo claro a destruir, ¿no? Pues recordemos el Holocausto en Europa, o recordemos cómo Estados Unidos, el gobierno Trump, está poniendo que el enemigo es todo aquel que no sea americano. Y pues, profe, yo creo que acá tocó un tema interesante de las emociones. En la política siempre vemos presente las emociones. Sí. Todos los presidentes manejan sus emociones en sus discursos para, como lo decía Brenda, apelar los sentimientos de la población. Ajá. Y, por así decirlo, mover las masas. Para que se sientan identificados con ellos y que ¿cómo decirlo? Para que le den legitimidad de lo que está haciendo. Las emociones, siempre, pues una de las más interesantes es la ira, el rencor o la frustración, ya que pues por medio de estas emociones son las que la población se sienten más identificados. Dicen, el anterior gobierno no hizo esto, se sienten frustrados, el salario disminuyó, sí, hay aumento de desempleo. Entonces el presidente o el candidato, al apelar a estas emociones, identifica a las personas. Y quería hacerle una pregunta respecto al patán político. ¿Usted considera que un patán político puede llegar a ser, digamos, por así decirlo, un buen presidente? Pero lo bueno y lo malo lo estás poniendo en términos binarios también, ¿no? Seguramente lo que yo entiendo por bueno no es lo mismo a lo que tú entiendes por bueno y viceversa. Yo creo que un patán político no puede hacer una política coherente de bienestar, precisamente porque el patán se pasa las reglas de juego por encima. Entonces, si evaluamos moralmente la forma en la que un patán político gobierna, creo que es todo lo amoral y todo lo antiético. Luego, no creo que sea la mejor forma de corrección para la elaboración de políticas públicas, inclusive de política exterior. Para que me entiendas, sin ponerlo en términos de bueno o malo. Que sea efectivo es otra cosa, ¿no? Porque la eficiencia y la eficacia del discurso del patán político es altísima, exacto, precisamente porque usa los medios disponibles para tocar las fibras emocionales de los ciudadanos. ¿Y cuáles son los medios disponibles? Las redes sociales.
Las redes sociales son las más... Hace algunos años, ustedes recordarán, seguramente los políticos hablaban en plaza pública, hablaban en radio, hablaban en prensa, hablaban en televisión. La televisión se acabó. ¿No? Queda el aparato que parece ser un televisor, pero la televisión se acabó. Ahora usan, evidentemente, pequeños videos de 30 segundos para mover masas, para inclusive con inteligencia artificial alterar las realidades, y claramente a través de las redes sociales, con la viralización del mensaje y del discurso, hacen que la majestad de sus cargos públicos, como actores estadistas, por ejemplo, se pierda y se diluya con un mensaje que el ciudadano le gusta escuchar. Como por ejemplo eso, que mi enemigo, entre comillas, que me ha construido narrativamente el presidente, por ejemplo, que puede ser un migrante, se está comiendo los perros del vecino. Ustedes no se acuerdan, pero hace algunos años, seguramente en el 2019, hubo un gran problema en Colombia, y es que empezó a correr por las redes sociales, se metieron. ¿Sí se acuerdan? Se metieron los conjuntos, y hacía alusión a venezolanos, a personas de ciudadanía venezolana. Luego nos construyeron una narrativa que por redes sociales fue falsa. A ninguna persona se le metieron al conjunto. Pero se creó una sensación de inseguridad colectiva porque apelaron a las emociones para que todo el mundo se guardara en la casa. Y ahí tiene responsabilidad el presidente de turno, el alcalde de turno, y tiene responsabilidad incluso las fuerzas del orden de turno, la policía. ¿Cómo entonces nos vamos a dar cuenta que a los patanes les sirve mucho, porque es una práctica populista? En la práctica populista se dice que un populista es aquel que invoca al demonio y vende los rezos para neutralizar al demonio. Es como me invento mi enemigo, invento el caos y le tengo la cura, ¿no? Esa es la mejor forma de definir un populista. Y en esta oportunidad creo que, para responder tu pregunta, no creo que un patán político tenga una adecuada forma de gobernar. Bueno, creo que ya nos alargamos un poco, pero mira que es muy bueno porque significa que no solo siento que nos quedamos cortos, todavía hay mucho más. Sí. No te preocupes, al contrario. Creo que esto solamente demuestra que hay mucho más que analizar de todo esto. Y es bueno porque es una invitación realmente a investigar más. Y porque no fue un video ni un audio de 30 segundos, como hacen los gobiernos de turno ahora. Exactamente, o sea, esto nos obliga realmente a analizar, a pensar, a prestar atención, que es algo que ahora ya es difícil. Sí. Pero realmente esto nos invita a pensar miércoles. O sea, ¿qué tanto estamos analizando críticamente los discursos que se nos plantean hoy en día? O sea, realmente en un video de 30 segundos, sí, se nos puede plantear una ideología política, pero ¿realmente podemos llegar a analizarla? Mira que para reflexión final, Brenda y Nicolás, yo creo que lo que es necesario para neutralizar a los patanes políticos es una ciudadanía crítica, una ciudadanía mejor informada. Y mejor informada no me refiero a la verborrea de información que hay en las redes sociales, sino saber que no todo lo que ocurre es noticia, y no todo lo que se dice es discurso, y no todo lo que se plantea es política. Yo creo que es importante tener en cuenta y tener la capacidad de discernimiento como ciudadanos, ustedes y yo y todos sus compañeros que seguramente nos están escuchando, que efectivamente hay que ver con ojo crítico, en evidencia y con evidencia empírica más bien, lo que los políticos nos muestran y lo que los medios nos muestran, contrastar información, contrastar fuentes y por supuesto siempre debatir con toda la altura argumentativa al otro. Pues no, nada, esto sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Brenda, por estar acá, por el tiempo, y a ustedes los oyentes por escucharnos hasta el final. Y nada, feliz día. Gracias.